Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice un corazón con alas. Es una petición de una chica de Turquía. Espero que te haya entendido bien. Una disculpa, utilizo subtítulos que se crean con la plataforma. Espero que entiendas la traducción. Y el corazón mide de ala a ala 31 centímetros de ancho y 17 centímetros de alto. Es profundo, o sea, está gordito, vean. Espero que les guste. Es algo sencillo, pero fue una petición de esta chica y espero que les guste. Regálame una manita arriba y un lindo comentario. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un tutorial. A continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, en esta ocasión, como ya vieron, hice un corazón con alas que me pidió una chica que es de Turquía. No recuerdo tu nombre, perdóname. Es que es difícil de recordar, pero tú sabes quién eres. Creo que es lo que me habías pedido, un corazón con alas, o no te entendí muy bien, pero si no es así, pues ya lo voy a hacer, ¿ok? Entonces, yo voy a usar estambre cadeneta. No tengo cadeneta en color blanco, pero yo lo voy a hacer en angorita. Tú lo puedes hacer, ay, perdónenme, en cadeneta, color blanco y rojo. Es todo lo que necesitamos. Necesitamos ojitos, pero le voy a poner ojitos un poco grandes en color negro. ¿Ok? Necesito de 2 centímetros de diámetro. Ay, perdónenme, estaba bien, pero nada más salí a destapar las plantas y por el frío yo creo que se me soltó todo. El tipo de estambre tú lo puedes usar el que tú gustes. Yo voy a usar grueso para que me salga un poco grande el muñeco. Y voy a utilizar un gancho del número 4. Creo que ahí se ve. Ok, creo que voy a usar fieltro blanco para los ojos. Aún no estoy muy segura, pero eso sí es al gusto. Voy a usar un poco de estambre negro para los detalles de la boquita y pestañas, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar tejiendo el corazón. Ok, miren, este es un lado del corazón. Espero me salga, pero vamos a hacer uno va rematado. Es como las piernas. Uno lo rematamos y el otro no, para que no cortes y le des continuidad. Pero ustedes les voy a enseñar a hacerlo y el primero lo rematan. Vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Quiero que me salga un poquito grande, ¿ok? El corazón. De hecho va a ir un poquito aplastado, pero no tanto. Pero ahorita les explico. Ay, perdón. Ahorita les explico, se me fue la voz bien feo. Ok, en la vuelta 2 subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto.
Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Por si se me olvida mencionarlo, ¿ok? Ay, ya va el último punto. Ok, cierro con el punto deslizado. En la vuelta 3 tejo una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Sé que para muchas se les hace que lo digo muy rápido. Pero es que si no lo hago rápido a las instrucciones, se hace muy grande el video. De por sí ya son grandes. Y me cuesta muchísimo subirlos. Y no los hago por partes porque ya me ha pasado que me borran algunas partes de los tutoriales y me afecta muchísimo porque ya no puedo hacer esa parte. Y entonces prefiero que me borren todo el video completo a que me dejen incompleto un tutorial. Vean, ya terminé. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 7 vamos a tejer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, de la vuelta 8 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Lo tejen, rematan y hacen la otra parte. Lo hacen 2 veces y regresamos. La segunda no la rematen para poder unir las partes. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya tenemos los dos, ¿cómo se llaman? Piquitos, podría decirse, del corazón. Entonces, miren, va a quedar grandecito. ¿Ok? Entonces, agarramos el último que hicimos, que no rematamos, y voy a tejer 21 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Y agarro la otra parte y tejo 42 puntos bajos. ¿Ok? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
39, 40, 41 y 42. Y me paso a la otra, al otro y termino con 21 puntos bajos. Y me da un total de 84 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 12. Espérame. Ay, los dedos. De la vuelta 12 a la 14 vamos a tejer punto por punto. Son 84 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la inicio con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ok. En la vuelta 15 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 5 y la disminución. 12 veces. Y nos va a dar un total de 72 puntos bajos, creo. 84 menos, espérame, 84 menos 12, 2, 7, sí, 72 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, ahora de la vuelta 16 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Cada vuelta empieza con una cadena y termina con un punto deslizado para cerrar la vuelta. Entonces, lo tejo, son 72 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejemos y regresamos. ¿Ok? Ok. En la vuelta 19 vamos a tejer una cadena y tejo 4 puntos bajos, una disminución 12 veces. 4 y la disminución. 12 veces y me da un total de 60 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 4 y la disminución. Oh. Ok. En la vuelta 20 y 21 vamos a tejer punto por punto. Son 60 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Recuerden que cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Sale? La vuelta 20 y 21. Ok. En la vuelta 22 vamos a hacer esto. Tejo una cadena, 3 puntos bajos. 3 puntos bajos, perdónenme, se me fue la voz. Una disminución. 12 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. 3, una disminución, lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. Ok. En la vuelta 23 y 24 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok. A ver. Así. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Vayan rellenando. Ok. En la vuelta 25 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución 12 veces
y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Bien, ya está agarrando forma. Ok, en la vuelta 26 y 27 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos. Los tejo y regreso. 36 puntos bajos en cada vuelta. Así. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 28, cada vez que tejo voy rellenando, para que no me cueste trabajo al final. En la vuelta 28 tejo una cadena, un punto bajo, una disminución. 12 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 29 y 30 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ok, en la vuelta 31 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Vuelta 32. Voy a tejer una cadena y tejo punto por punto. Son 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ok. Vean, ya está agarrando forma. Ok. Entonces, ahora. Vuelta 33. Hago una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 34, espérame, ahí está. Vamos a tejer una cadena y hago 6 disminuciones. Traten de rellenar bien el corazón. Ya esta es la última vuelta. Ahí está. Así. Ahí está. Y rematamos. Dejo estambre para cerrar el hoyito. Remato. Y vamos a cerrar el hoyito. Tomo una aguja de caneva. Ay, espérame. Que ya se abrió esto. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Hilvano así. ¿Ok? Y jalo. Y entonces vamos a rematar. Vuelvo a rematar por un lado. Así. Y hago esto. Y vean, ya quedó mi corazón.
voy a hacer las alitas. A ver, vamos a ver los ojos. Si quieres ponerle ojos, si no, no le pongas. Eso es al gusto. Y vamos a hacer esto. Ok. Es que no sé si ponerle un fondo o mejor hacerle una orillita con el estambre blanco. Que creo que va a quedar mejor con el estambre blanco. Entonces, voy a hacer un ala y regreso. Ok, miren, ya quedó. Déjenlo alejo. Y quedó así. Ya si tú la quieres poner un poquito más abajo, ya es a tu gusto. Entonces, miren, dos de los piquitos son iguales. Entonces, al igual que como hicimos el corazón, dos, el primero vas rematado, también el segundo, porque con el más pequeño vamos a empezar a unir. Entonces, vamos a tejer, espérenme, ahí está. Vamos a tejer este, que son dos. Voy a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento, 6 veces. Ok, en la vuelta 4 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. En cada vuelta lo tejo y regreso. Ya saben, cada vuelta empiezo con una cadena y termino con un punto deslizado. Ok, entonces ya terminé la vuelta 6 y remato. Hacen 2 iguales y regresamos para hacer el pequeño. Para hacer el pequeño vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Ok. Ya me faltan 2, creo. Así. Quedaría más bonita si fuera con cadeneta, con el mismo tipo de estambre, pero creo que no se ve mal. Bueno, en la vuelta 3 y 4 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Entonces lo tejo, son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y no remato. Con este vamos a unir. Ok. Ya terminé y entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tomar como vuelta 1 la unión de las 3 cosas. ¿Por qué? Tengo 4 vueltas y aquí tengo 6. Entonces no coincide. Entonces, vuelta 1 para unir. Es una cadena y tejo 6 puntos bajos.
3, 4, 5, 6. Tomo como si fuera dedo. ¿Ven como uno los dedos? Esta es la mejor ejemplificación para que vean como uno los dedos. Tomo la otra parte del ala y tejo 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora tomo la otra parte del ala y 1 y tengo que tejer 18 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, espérame, y 18. Ahora me brinco al siguiente punto donde no tejí, donde no uní, y son 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y me brinco hasta la otra pequeñita y hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Vean, ya los uní. En la vuelta 2 y 3 vamos a tejer punto por punto. Yo les sugiero que sí marquen porque ahorita como empezamos con cuenta nueva se pueden revolver. Entonces marco y son vuelta 2 y 3 de la unión punto por punto. Son 48 puntos bajos. En cada vuelta los tejo y regreso. Ok, ya terminé. Ahora, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 12 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 5 va a ser la última vuelta. Vamos a tejer una cadena, un punto bajo, una disminución. 12 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo, remato, pero dejo estambre para poderlo unir al cuerpo. ¿Ok? Entonces, vamos a tejerlo y regresamos. Ok, vamos a unirla. Yo la uní en la vuelta 2, 4, 6, 8, 10. En la vuelta 10, a partir de la 10 para arriba. Entonces, como ya uní una, voy a hacer esto. Sigo y es aquí. Y atravieso un pedacito de corazón. Y luego atravieso la ala. Y así. Le estiro. Ay, espérenme que me cuesta trabajo.
atravieso el ala, digo el corazón, y atravieso el ala. ¿Ok? Y así. La voy estirando conforme vaya uniendo. La estiro y la pego. Entonces, lo voy a pegar y regreso. ¿Saben qué? Dejen ver. Es que ven que le iba a poner ojitos. Me gustó sin ojitos. Es lo que les digo. O sea, a veces creo que es mejor hacerlo simple. Sí, no me gustó con ojitos, pero es al gusto. Tú le puedes agregar los detalles que gustes. Vamos a ver cuánto mide. Es más, le puedes poner lunares al corazón. Miren, de ala a ala mide 31 y de alto mide 17. ¿Ok? Entonces, si es grande, no salió pequeñito como yo quería. O sea, yo quería grande, porque no lo quería grande. Si lo quieres pequeño, con que solo cambies el gancho al número 2 y pongas un estambre más delgadito, queda perfecto. Es más, le puedes poner brillo mezclando el estambre delgado con uno de cristal en color rojo. Igual, las alas con blanco con brillo y te queda hermoso, ¿ok? Mi esposo me dio una idea que sí se me hizo increíble, que le puedes poner un listón y el nombre de la persona a quien se lo vas a obsequiar. Eso también podría ser. Entonces, espero que te haya gustado mi tutorial, que compartas, que te suscribas si no estás suscrito y nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame una manita arriba y un lindo comentario. Te lo agradeceré muchísimo.